Amables televidentes, gracias por estar con nosotros nueva vez. Jorge Luis Meléndez, lo recibo con mucho agrado, hombre inteligente, consultor, analista de geopolítica, miembro del grupo Schiller, aquí en el país, y a quien me agrada recibir nueva vez. Saludos, Jorge Luis. ¿Cómo estás, Gregory? Mucho gusto estar en tu programa otra vez. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí, hace bastante. Y al televidente no podemos tratarlo así, debemos darle más presencia de Jorge más a menudo. Quiero preguntarte, con la capacidad que tienes de poder entender y manejar temas internacionales como los que ahora están en la palestra pública, estos conflictos, estas situaciones álgidas que ponen en vilo y se habla hasta de riesgo nuclear, de confrontamiento nuclear mundial. Me gustaría conocer lo que miramos, Jorge Luis. ¿Cuál es el motivo de toda esta situación? Si son focos puntuales, determinadas situaciones entre dos naciones, o hay algún coeficiente común que los une a todas estas situaciones no agradables. Bueno, gracias por esa primera pregunta, porque creo que hay que explicarle a la población que esto no es un proceso que nace así de pronto, sino es la consecuencia de una serie de hechos, digamos, los últimos 40, 50 años, en que desde que se declararon los intereses variables, o sea, se dejó flotar a los intereses, LaRouche, el economista norteamericano, perseguido inclusive por los mismos norteamericanos, decía que esto iba a provocar una burbuja financiera de tal magnitud que se iba a comer el aparato productivo del mundo. Esta situación, estamos hablando del año 72, o sea, tenemos casi 50, un poquito más de 50 años que ha ocurrido este hecho, pero lo que hemos visto es que en medio de eso, de darle prioridad al factor especulativo, se empezó a descuidar la producción casi en la mayor parte de los países que impulsaban el el proceso de globalización, neoliberalismo, privatización, etc. Los resultados patentes que tenemos hasta hoy es que eso ha fracasado. De hecho, la burbuja financiera a nivel global es de 2.100 billones, 15 ceros, de dólares en papeles que no sirven para nada. O sea, tú tocas esa burbuja y lo destruyes. Lo que está ocurriendo es que, aparte de esa burbuja, se quiere crear una nueva burbuja para alargar un poco la vida de ese sistema ya moribundo, con lo que se llama las criptomonedas, y de estas criptomonedas lo que llaman las estables, criptomonedas estables, que acaba de aprobar una ley en el Congreso norteamericano que se llama la ley Genius, que significa que le van a dar categoría a una serie de empresas vinculadas a la criptomoneda para adquirir una paridad, supuestamente 1 por 1, entre la cripto estable y el dólar, sobre la base de adquirir bono del tesoro para meterlo en el mercado secundario. Entonces nosotros hemos visto que esto va a causar otra gran burbuja, y que si bien no hemos evitado hasta el momento una guerra termonuclear, no vamos a poder evitar con este proceso una termonuclear, pero en la materia económica. Entonces, el proceso, yo creo que el grupo de Donald Trump se ha dado cuenta que la economía de Estados Unidos está desfalleciente por ese proceso de 50 años de desindustrialización. Casi todo se importa desde fuera. Han sacado su producción de hace mucho tiempo para las zonas de salarios malos, bajos, incluyendo acá, inclusive en nuestros países, con esto de la zona franca, pero verdaderamente no ha contribuido ni siquiera en los propios países en una mejora sustancial de las condiciones de vida. Esta situación ha llevado, en términos, digamos, geopolíticos, al papel de la OTAN y su papel de ubicar en
desde el año 91 hacia adelante, que cae la Unión Soviética, una serie de ampliaciones que ya no tienen razón de ser porque la OTAN era para enfrentar al Pacto de Varsovia, pero de hecho cayó la Unión Soviética, ya no tenía sentido. Pero sin embargo, dentro de esa lógica de que solamente una sola potencia, una visión unipolar del mundo, se extendió. Los países que eran antes de la órbita de soviética se pasaron a la OTAN, y la última fue ahora, después de que empezó el conflicto de la OTAN con Ucrania, en que Finlandia y Suecia también se incorporaron a la OTAN. Y ahora están con una locura belicista diciendo que los rusos lo van a atacar, los rusos son los malos de la película, y entonces enfrentan y se empiezan a provocar conflictos. Hemos visto, hay muchos conflictos calientes en el mundo actualmente, pero básicamente tenemos el tema de esta guerra provocada de la OTAN contra contra Rusia a través de Ucrania, provocada, y además desde el 2014 que hubo el golpe del Maidán, habían opciones a través de dos acuerdos de Minsk, lo que se llaman los acuerdos de Minsk, para lograr un acuerdo que hubiera podido conseguir Ucrania las mejores condiciones que las actuales negociaciones que lleva hasta ahora. El problema es la intervención británica, siempre ha sido la intervención británica, inclusive esto no es de ahora, inclusive ya acabando la Segunda Guerra Mundial, Churchill ya aconsejaba, por ejemplo, lo que llamaba la Operación Impensable, atacar con bombas atómicas a los rusos, porque no la tenían las bombas atómicas, ya había pasado lo de Hiroshima y Nagasaki, él quería continuar esto, y después relacionó al siguiente año, en el 46, cuando estaba en la Universidad de Fulton, planteando una relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Pero esto es irónico porque Estados Unidos libra la primera guerra anticolonial contra los británicos y tenía otra visión, sus padres fundadores, el dirigente de la economía, Hamilton, etcétera, tenían otra visión. Pero esa visión ahora se interconectó, y cuando tú ves que hasta Henry Kissinger decía que él, el primero que reportaba en términos de inteligencia, era primero al Reino Unido. Entonces eso te da una naturaleza porque todo el mundo dice que ya no existe el imperio, pero existe la City de Londres, que es uno de los poderes más grandes del mundo, aliados con Wall Street. O sea, los centros de poder mundial financiero donde están los más ricos del mundo, y por lo tanto los que quieren definir las políticas del caso. Entonces tenemos el problema de Israel, por ejemplo. Nace en 1830 con Lord Palmerston, inglés, que quería ubicar en esa zona, en el sureste asiático, a una fuerza que pudiera impulsar cierto equilibrio por toda la operación. Todavía existía el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano empieza a acabarse ya en la Primera Guerra Mundial ya estaban atacando a ellos, y prácticamente en el año 16 hay un acuerdo que se llama Sykes-Picot entre los británicos y los franceses para repartir de toda esa zona del Medio Oriente. Lo que llama Medio Oriente, Siria, Líbano, pasó a mano de Francia, se creó una autonomía en Palestina, Jordania, etc. Y después, al 16, con lo que se llamó el Acuerdo de Balfour era un ministro de Relaciones Exteriores británico, que ya se puso de acuerdo con la facción sionista y los Rothschild metidos en ello, para establecer ya el Estado de Israel. Desde ese tiempo hacia adelante, o sea, casi más de 30 años, se fueron movilizando judíos de todas partes, porque ahí en la Palestina vivían pocos judíos. Entonces se ha mezclado el tema religioso, pero es realmente un tema geopolítico, y principalmente hecho por los británicos. Y el caso es así que, por ejemplo, el papel de Israel es como si fuera el matón de los británicos. Cada vez que ha podido, ha confrontado y ha hecho desastres, y como ahora últimamente con el tema de Palestina, que es un horroroso crimen, un genocidio, pero pero ahora se viola también... Israel dice que hay que pensar lo que sucedió el 7 de octubre, que sí, ellos han reaccionado. Está bien, pero el 7 de octubre es consecuencia del año desde 1948 con la NAPCA que hubo en ese tiempo, y después las permanentes agresiones que han tenido. Es más o menos, me hace acordar
al gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia no duró tanto como el gueto de Gaza. El gueto de Varsovia duró 3 años. ¿Pero por qué? Había más gente, inclusive judíos ahí. ¿Por qué se rebelaron los del gueto de Varsovia? Unos muchachos judíos decidieron defenderse de las agresiones. Yo siempre veo un símil, aunque no comparto la decisión que tomaron de atacar a Israel de esa forma, pero sí se sabe que el servicio de inteligencia israelí sabían de esa operación y no hicieron nada. Y se responsabiliza a Netanyahu además porque fue Netanyahu el que fue financiando a Hamas años atrás a través de Qatar para disminuir el potencial y la autoridad palestina. Y evitar de todos los medios, porque también Yitzhak Rabin, el hombre que estaba por el acuerdo de alcanzar 2 estados, fue asesinado por los mismos sectores que hoy gobiernan Israel. Entonces, esa situación nos lleva a... Pero aún si fue una cosa muy mala lo que hicieron lo de Hamas, la venganza que está haciendo Israel no tiene límites. Se está destruyendo los edificios, los niños, la comida, que es peor que no se la está dando la comida ahora. Entonces, por todo lo que dices, ese cruce, ese desglose de explicaciones interesantísimas que haces de distintas etapas, de distintas situaciones, se puede deducir que hay entonces sí un hilo conector, una especie de sistema. El tema de la economía, uno. Ajá. El tema de la economía. ¿Qué dice cuando el tema de la economía se pone tan crítico para ellos? La guerra. Siempre ha pretendido que funcionara así, pero lo que no... En el caso de Israel no es tema de economía. Ahora sí. Pero además... Ahora sí. Sí, pero Israel no actúa por Israel. Israel es la fuerza de choque en esa zona de estas potencias, especialmente los británicos, y en este caso los neoconservadores norteamericanos. Donald Trump apoya totalmente a Israel. Estados Unidos apoya a Israel. Sí. Fuera de hoy día. Hay una facción, el AIPAC, que es la Asociación Judío Norteamericana, que financia prácticamente las campañas de los congresistas y todo, tú ves. Y esto tiene mucha vinculación con el tema que a los años después de Lord Palmerston pensar en esto, se creó lo que se llamó en términos religiosos el sionismo cristiano, que en Inglaterra, pero corrió para los Estados Unidos, y en Estados Unidos tú tienes que hay más o menos 50 millones de personas sionistas cristianos, que hay sionistas judíos y sionistas cristianos, por si acaso. Entonces, ese problema es que si tú ves también en el plan era desactivar la Iglesia Católica por autoritaria en América, y se crearon muchas sectas, vinieron muchas sectas, que la gran parte de ellas también son bien sionistas cristianas. O sea, Dios bendiga a Israel, no importa quién mate. Jorge, ahora que mencionas la parte de la religión, el Papa León XIV hace un mes dijo: estoy dispuesto a interceder en la crisis, pero fue fulgurante y desapareció anteriormente Bergoglio desempeñó un papel, no sé si hasta tímido. Ya Roma no le dan participación, Roma se aleja. Me gustaría tu opinión sobre eso. El Papa hace 2 días hizo una declaración sobre este conflicto y atacó la guerra, pero no se fue al terrorismo de Irán ni al terrorismo israelí, sino resolvió a un trato pacífico de los problemas, como debe ser, como ser lo más inteligente, porque sin embargo ahora se ha violado toda la ley internacional que ya no sirve para nada. Yo, porque creo que este me va a matar, entonces yo lo ataco primero, como el caso de Israel ahora, o Estados Unidos que decide que le va a meter bombas. ¿Qué hubiera pasado si ahí en esos sitios verdaderamente hubieran habido bombas nucleares? María Zakharova, rusa, dijo: bueno, tienen que tomar en cuenta, dijo, que la radioactividad no tiene pasaporte. Es decir, que se den cuenta, porque la gente está jugando. Entonces, ¿qué fue lo que Estados Unidos destruyó? Bueno, según los informes ahora parece que muy poco.
porque lo que pasa es que hay muchas versiones, pero ahora, por ejemplo, estuve escuchando a Ray McGovern, que fue un dirigente de la CIA de muchos años, que daba la información de primera mano a Ronald Reagan. Él decía pues que fracasó eso, porque estaba muy profundo, y otros dicen la versión que ya habían sacado los materiales, y no hay radiación. Pero peor hubiera sido si hubiera radiación. Y el peligro además es que ante esa situación en que Israel todavía está con la espuma en la boca, porque no ha destruido los sitios nucleares, podría hacer uso de armas tácticas nucleares, lo cual ya sería el acabose. Entonces, ese es el temor del mundo, y estamos alarmados de lo que podría ocurrir. Hay consenso de que Irán no debe tener arma nuclear. No debe, pero los mismos iraníes lo han dicho. Y los rusos que han estado cooperando para hacer plantas nucleares ahí han dicho eso, que inclusive podrían garantizar el exceso de uranio enriquecido llevándoselo a Rusia. ¿Y por qué la desconfianza, el descreimiento de no aceptar lo que Irán verdaderamente ha dicho que no tiene ni va a tener? ¿Por qué no creer? Grossi, el jefe del Instituto de las Naciones Unidas sobre la Energía Nuclear, él ha dicho que no hay armas nucleares, pero presentó un informe anterior totalmente sospechoso que parecía que era dirigido simplemente a que Israel pudiera atacar. Pero el asunto es que el uso pacífico de la energía nuclear es un derecho para cualquier país. O sea, hasta Dominicana puede pensar seriamente en tener módulos nucleares para su energía, que sale más barato, más seguro, y estar con el lío del actual sistema energético que podría ser reemplazado. Pero a Irán no se le da esa anuencia. No se le da porque es altamente sospechoso. Irán viene desde hace 20 años. Fíjate que cómo es la historia. En el año 55 le dieron chance para que Israel e Irán tuvieran energía nuclear, con el Shah de Irán en esa época. Pero después se abandonó, sin embargo se fortaleció el lado de Israel, que no es suscriptor del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, hizo el ciclo completo, tiene, según un experto que el otro día los estaba escuchando, tiene entre 90 y 500 bombas nucleares, y nadie lo investiga y nadie dice nada. Y puede ser la espoleta suelta que pueda salir a empezar un Armagedón, realmente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que restablecer, o sea, estamos jugando como si fuera un juego de internet o de Nintendo, que se pueda usar armas nucleares. Inclusive un almirante norteamericano, el almirante Buchanan, está diciendo no, que ellos pueden hacer un uso de un arma táctica, o sea, como diciendo no va a pasar nada. Pero cualquier experto, como el doctor Postol, el doctor Starr, te dicen que las bombas nucleares lo único que pueden generar es el aniquilamiento de la humanidad en 20 minutos. Entonces, ese yo creo que también tiene que ser el llamado de atención a todas las personas que piensen que un arma nuclear es un arma aterradora y destructiva para toda la humanidad, y por lo tanto no se puede estar jugando y mencionándolo como si fuera una alternativa inmediatista que va a resolver los problemas, más bien los va a complicar. Cuando Estados Unidos la pasada semana decide incursionar de manera bélica en Irán, Rusia y China, a partir de ese momento, toman una actitud prudente, una actitud ecuánime, sin sonido, sin ruido, y muchas preguntas pueden surgir de por qué ese comportamiento tan tranquilo de ambas naciones. Lo que pasa es que fíjate que días antes ya Trump ha hecho una cosa buena, hace cosas buenas y malas y peores, pero ha hecho varias cosas buenas. La primera es que ha parado la confrontación termonuclear, porque ha empezado a negociar con la potencia más fuerte nuclear, que es Rusia. Han tenido ya 5 llamadas telefónicas. Él ha tratado de negociar por la paz en Ucrania. Él ha tratado de convocar la paz, pero ¿quién ha saboteado los acuerdos de Trump, o de los acuerdos de Trump para la paz con Ucrania? No ha sido Gran Bretaña, no ha sido Francia, no ha sido Alemania, que han dicho que no. Inclusive Merz, este pichón de Hitler de ahora, estaba diciendo que debía mandar misiles Taurus. Entonces, esa provocación, y además la locura de un Zelensky que sale como un psicópata,
para denunciar eso y en lugar de contribuir a la paz, aunque lo obligaron a sentarse con los rusos, simplemente no hay solución ahí porque ha sido saboteado. El otro punto caliente es ahora de Medio Oriente, que él metió la pata y la sacó, presionado lógicamente por la situación de la composición interna de su gobierno con el MAGA y una serie de personalidades de mucho valor en Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no es un país de borregos, no. Ahora hay mucha gente que piensa y sabe las consecuencias que puede llevar, primero la crisis económica y segundo, una conflagración de ese tipo a nivel mundial. Entonces yo creo que en estos momentos el papel de Rusia y de China ha sido muy crucial, porque cuando le preguntan a Putin qué es lo que va a pasar con Ucrania, él ha llamado a Netanyahu, ha conversado con Putin, y él decía, mira, en Israel viven el 20% de la población habla ruso, o sea, el tipo de población que tiene allá, y por lo tanto él tiene un juego más o menos para poder resolver las cosas de manera pacífica. Los chinos también se han comportado, inclusive Estados Unidos dijo, el presidente Trump dijo que habían conversado con el presidente Xi Jinping de China para resolver el tema del estrecho de Hormuz. Entonces, la verdad que hay un juego positivo, pero no, ellos no son los que están, el incendiario no está ni en Rusia, ni exactamente en Trump, ni en los chinos, sino está en ese sector neoconservador, globalista, que está desesperado porque está perdiendo el poder, y de hecho lo está perdiendo porque ya el 60, el 80, el 90% de la humanidad está en otra onda. Ya el colonialismo yo creo que está llegando a su final, y lo que debe surgir es un nuevo orden económico más justo, que todas las naciones tengan la posibilidad de desarrollar y progresar, como es la situación que se está planteando, por ejemplo, en el caso de los BRICS. Los BRICS no es confrontacional, sino simplemente los BRICS necesita hacer una reorientación de la economía mundial, y de hecho el 56% de la población mundial pertenece ya a los BRICS. La producción principal de petróleo, la producción principal de cemento, la producción de acero, la producción de granos, mucho ya está en el campo de los BRICS. Por lo tanto, y tampoco quieren combatir con la desdolarización. No. Ellos están haciendo planes para negociar con su propia moneda, y de hecho lo están haciendo, por ejemplo, con el caso de de India con China, de India con Rusia, de Arabia Saudita aunque Arabia Saudita no es un miembro total del BRICS, pero sí está ahí. Es decir, los actores hay un nuevo poder en la economía del mundo, y la producción se está dirigiendo a Euroasia. Euroasia, el 60% de la población del mundo, ya está hablando otro idioma respecto a las condiciones presentes, y por lo tanto Europa ya debe dejarse de esas cuestiones tan procolonialistas, y algunos sectores norteamericanos también, porque estamos entrando a una nueva etapa. Y el esfuerzo que la administración Trump está haciendo para que sea Estados Unidos que recupere, tú lo decías al inicio, ¿surtirá algún efecto? ¿Volver a ser productivo Estados Unidos? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que tienes que sacar una ley para eliminar la especulación financiera. Te dije que habían 2.000 billones. La deuda interna norteamericana es 37 billones y creciendo. Eso es un peso mortal. Y si tú emites solamente para cubrir, como ha estado haciendo en los últimos 20 y 30 años, por eso la burbuja, pues no hay solución a la vista. Entonces él cuando dice vamos a empezar a producir, es una cosa buena, pero no puedes producir a costa de patear a tus otros aliados. Lo que tienes que hacer es un trabajo más concienzudo, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa. Jorge Luis Meléndez con nosotros esta noche. Venimos en breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Amables televidentes, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD.
entre desde su dispositivo móvil, desde su tablet, su PC, busque en YouTube La Hora con Gregory RD, la campanita, un clic y ya forma parte de nuestro canal. Así puede tener la oportunidad en cualquier momento pues visualizar, entender, ver, disfrutar los conversatorios que realizamos con cada uno de nuestros interesantes invitados, como lo es hoy Jorge Luis Meléndez. Has planteado en el primer segmento tu visión, la concepción que tienes sobre qué es lo que sucede con toda esta cadena de confrontaciones internacionales. Las remite en cierto aspecto, prácticamente de manera directa, a una situación económica. Ahora bien, hay y existen esas situaciones de hecho que vivimos hoy. ¿Hacia dónde soplan los vientos? ¿Qué se visualiza a partir de ahora? Bueno, fíjate. A partir de ahora, donde hasta hay una propuesta por parte de Israel de que Donald Trump sea postulado y sea escogido para el premio Nobel del año. Yo no me adheriría todavía a ese asunto, porque falta por ver, porque fíjate que él tiene 5 meses en la Casa Blanca y mira todo el revolú que se ha armado. Parecen 5 años. Sí, parecen, y faltan todavía 3 años y medio, o sea que hay que tomarlo con calma, pero yo creo que también, inclusive Donald Trump al principio, sí es anti-establishment de Estados Unidos, pero ha tenido que meter en su gobierno fuerzas neoconservadoras y fuerzas patrióticas en torno a él. Por ejemplo, el caso de la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard viajó a Hiroshima y Nagasaki y hizo un pequeño corto denunciando a aquellos que están provocando el deseo que se haga una guerra nuclear. En 3 minutos denunció. Y después también le informó al presidente que no habían armas, que Irán no iba a hacer armas nucleares. Pero Trump declaró así abiertamente que ella no sabe cuando le preguntaron. Pero obviamente que no todos son pro-Trump en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, el canciller Rubio es antichino por naturaleza y tiene que someterse a los dictados que diga Donald Trump, porque ellos, acuérdate que cuando salieron con el tema de los aranceles, con las piernas levantadas, castigando a todo el mundo, y fíjate que aquí vino, de las primeras visitas que salió Marco Rubio fue aquí a la República Dominicana, a Panamá y a todos los países de Centroamérica, advirtiéndoles sobre la amenaza china. Pero China, desde luego, no es una amenaza. El hecho que sean comunistas, ellos no venden ideología, lo que venden es desarrollo y progreso. Por ejemplo, ahora que estuve en el Perú, un experto me decía ahí que habían convocado, el Pentágono había convocado al canciller y al jefe de la Fuerza Armada para decir que China es... O sea, empujar al hecho de que siga siendo el patio trasero ya no funciona, porque nuestros pueblos necesitan desarrollo. El hecho que, por ejemplo, se imponga el tema de las deportaciones ilegales en Estados Unidos. Estados Unidos, la característica principal es que ha sido un país de inmigrantes, inclusive el mismo Donald Trump. Su papá o su abuelo era alemán y después llegaron allá y con el sueño americano, pero el sueño americano yo creo que se ha convertido ya un poco en una pesadilla americana, porque están empezando a faltar muchas cosas y por lo tanto la reconstrucción de Estados Unidos implica un gran tiempo de inversión y sobre todo eliminar toda esa basura de los derivados financieros y menos y más las criptomonedas, esperar que no nazcan y destruyan más rápido de la cuenta. Entonces, sí se puede hacer, nosotros los del Instituto Schiller hemos propuesto siempre que es una nueva arquitectura financiera y de seguridad. De seguridad porque la seguridad tuya no puede estar garantizada por la destrucción de la seguridad de tu vecino. Tiene que haber un equilibrio y además de empezar a apostar por el progreso. Necesitamos un progreso desarrollado para que la gente no se vaya de estos países a buscar a otros sitios porque aquí no tiene esperanza de vida y sin posibilidad de progreso. La humanidad como un todo tiene que progresar como un todo, no a costa de un grupito de gente, como llaman los 1000 millonarios,
que es el 10% de la población, contra los 7.000 que estamos pasando trabajo. Tiene que cambiar esa situación y es fácil cambiar. No estamos hablando de dos sistemas, sino de la orientación de la economía. Tenemos que apuntar a restablecer tasas fijas en la nueva orden económico internacional, tasas fijas, ya no las tasas flotantes que aparecieron en el 71, sino como se dio el Bretton Woods. El Bretton Woods inicial, una tasa era del 2 hasta el 3% como mucho por año. Y pudieron desarrollarse, inclusive con el plan Marshall también se recuperó Europa de posguerra porque los intereses eran bajos. Pero a medida que los intereses se transforman en un enemigo silencioso para todas las naciones, y la mayoría de las naciones, especialmente el tercer mundo, tengan el 30 o 40% de su presupuesto para pagar deuda, no le exijas tanto a los gobiernos, no le exijas nada, porque lo que está ocurriendo es que simplemente tienes un sistema corrupto, extractor de liquidez, y no permite el desarrollo. Y yo creo que esa es la visión que tenemos que tener ahora para un replanteo general. El papel de los BRICS, por ejemplo, es un papel importante. Hay un Banco Nacional, acaba de incorporarse Colombia, Vietnam ahora es parte de los BRICS. Entonces, hay una situación que inclusive al principio el presidente Trump decía que hay que ponerle no sé cuántos aranceles a los países de los BRICS. Pero si le pone no sé cuántos aranceles, Estados Unidos se va a paralizar. Entonces tiene que cambiar la visión. Tiene que cambiar ya no es confrontación, la geopolítica es una enfermedad mental. Y hay que tener la idea de una cooperación, un cambio dramático en la humanidad para poder arreglar los problemas. Por ejemplo, en el caso del Medio Oriente o del Sudeste Asiático, pues simplemente dos estados, y cada cual hay un proyecto que nosotros tenemos de años que se llama el Plan Oasis, porque ahí lo que falta es agua, lo que falta es energía, para que progresen en paz, pero no ahora estas locuras geopolíticas que confrontan en cada sitio. Por ejemplo, ahora no me sorprendería para nada si se mira al problema de Taiwán, porque a Taiwán le están incentivando desde hace mucho tiempo, armándolo y provocándolo, en una situación inclusive que hay Taiwán en estos momentos, la mayoría no quiere el conflicto ni la independencia, ese es solamente el partido liberal ahí. Pero el Kuomintang quiere un arreglo con los países, con China. ¿Y qué puede hacer cada país? Mencionas la corrupción, que puede mencionarse que es generalizado este mal. ¿Qué puede hacer cada país? Y si quieres tomar uno como ejemplo, hasta este mismo podría ser, para individualizar y tener una fórmula, un mecanismo de revertir situaciones que son muy difíciles de controlar. Lo que pasa es que si nos medimos a atacar la corrupción, que es correcto, nos perdemos de vista en qué queremos como construir un mundo, qué mundo queremos construir. Porque es obvio que si tú cambias las reglas de juego, van a cambiar, inclusive hasta la corrupción se tiene que aminorar, pero entonces si no, no es posible. Pero estamos inmersos en un sistema extractamente corrupto. El sistema financiero es corrupto simplemente por descripción. ¿Por qué? Porque no es posible que cada vez que venga una misión del Fondo Monetario te dé solamente austeridad, te dé solamente condiciones que tú no tengas chance para desarrollarte, si no tienes que estar pagando la deuda, tener un compromiso de deuda con sistemas financieros usureros. Eso no es posible ya. Entonces habría que desconstruir todo. Hay que hacer una utopía. No es una utopía, porque no hay otro camino. La actual condición, por eso te estoy diciendo, hay una burbuja de 2.100 billones entre los nuestros, que en los gringos deben ser trillones o cuatrillones, que es una burbuja que está matando todo. Y esa hay que eliminarla. Tan sencillo como eso. No puedes especular por la tasa de interés, no puedes especular si un país quiebra o no, no puedes especular. Es que hay un juego de casino. La economía se ha convertido en un casino. Y eso lo dice en 1989 el premio Nobel de Economía, el francés, que decía que la economía se había convertido en un casino mundial. Estamos hablando del año 89. Ya ha pasado tanto tiempo y eso se ha ido incrementando. Y ahora el casino se va a trasladar
a un nuevo casinito que se va a llamar las criptomonedas o ¿Insistes? Las monedas estables. ¿Insistes con eso? Sí, insisto con eso porque está ya casi para empezar a funcionar. Todavía está poquito, pero ahora va a crecer de una manera, ya tú me dirás en la próxima. ¿Patrocinador? ¿Quién? No, todo el sistema financiero. BlackRock ya compró, Amazon, todos van a tener sus criptos. Los chinos han reaccionado en que ellos van a hacer su moneda digital, que es correcta la moneda digital porque tiene garantías del banco, pero las criptos no tienen garantía de nada. ¿A qué nivel, Jorge, está el tema de la desdolarización? Ya te dije, eso con las criptos se va a acabar de desdolarizar, porque si el apalancamiento de las criptos supera la burbuja especulativa, ya está desdolarizada la economía. Vas a preferir comprar un Bitcoin de BlackRock o de Amazon o de quien sea. ¿Y le das tanta fuerza, a ese proyecto? No, ya lo aprobaron, o sea, va a empezar a funcionar. Ese es el asunto. Entonces, esa es la dificultad que hay que tomar en cuenta a estos momentos, ¿no? Y por eso nuestras economías necesitan reorientarse a hacer grandes proyectos para que los recursos que lleguen a la República, y a la República también, por en este caso, no tiene que pagar. Estados Unidos es un buen socio, pero pues no te quita nada si con China, con India o con quien sea, ahora que has abierto con Rusia. Tú lo que necesitas es progresar, no ser un Estado vasallo. Hay un tema como dice Jeffrey Sachs, un Estado vasallo. Ya hay que dejar de ser Estados vasallos. Rusia, Ucrania. Ok. Ya hemos hablado de esto en otra oportunidad, que fue provocado por la OTAN con el golpe de Estado del 2014. Hoy, los ucranianos no quieren la paz, cocinados por... Ahora se reunió el rey Carlos con Zelensky, o sea, para darle más apoyo, que sigan matando ucranianos, y no quieren hacer ningún acuerdo de paz con los rusos. Y los rusos, mientras tanto, siguen avanzando. Y eso no puede ser, hay que parar esa guerra. Hay que parar esa guerra provocada por la OTAN, y no solamente esa guerra, fíjate, en África hay guerra, en la República del Congo, por ejemplo, en otros sitios. El atón del Sahel, que tiene muchas repercusiones con grupos subversivos que no son exactamente financiados por el comunismo, sino por los occidentales. Entonces, todo eso hay que pararlo, hay que reconstruir la economía. De hecho, el apoyo chino a África ha sido fundamental. La inversión china en África es 60 veces la inversión de todo Occidente. ¿Y qué lo ha hecho? Puentes, ferrocarriles, plantas de energía, aeropuertos, desarrollo. Y te dicen, no, la trampa y la deuda de China. Eso es mentira. No hay trampa y la deuda. La trampa y la deuda son de los bondholders occidentales, que ese es el problema. Entonces, por ejemplo, en el caso del Perú, el puerto de Chancay. El puerto de Chancay es una operación increíble, un puerto en aguas profundas, totalmente que funciona de una maravilla eficiente, y que ahora necesita el tren bioceánico que va a venir de Brasil, va a venir hasta el puerto. Y todas las naciones cercanas al Perú van a llegar a sus cargas allá, va a disminuir en un tercio el viaje hacia Asia. No estamos hablando solamente de China, ¿no? Entonces, todo eso es lo que necesitamos. Inclusive, Dominicana necesita desarrollar su infraestructura, tenemos problemas con la energía, tenemos problemas con las carreteras, tenemos problemas y además fabricar y sembrar, porque aquí República Dominicana es una tierra bendita que puede elevar a niveles estratosféricos su capacidad productiva, pero tiene que apoyarse. El turismo es necesario, sí, pero es una actividad ya un poco más complementaria, porque después con sus 50 años de incentivo yo creo que está bien, hay que incentivar a los otros sectores para poder desarrollarse de una manera más integral. A rasgos generales, Jorge, eres peruano y has mencionado el puerto de Chancay, que ha sido patrocinado y construido por China, por el gobierno chino.
¿Cuál es la participación en cualquier sentido del Perú en esta mega obra? Mira, ok, te voy a hacer una pequeña historia. Ahí no había puerto, era una caletica, y unos almirantes de la Armada Peruana querían hacer un puerto. Y fueron donde Estados Unidos, fueron donde Francia, fueron a las primeras potencias, y todos los pateaban. Entonces llegaron los chinos, la Costco. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de hace esa intención. unos 10 años, Muy o bien. 15 años. Muy bien. Y los chinos le dijeron, no, es un puerto chiquito, vamos a hacer un puerto grande. La cooperación peruana, es un puerto privado, la cooperación peruana de una empresa que se llama Volcan es del 49% y el 51% es de China. Del gobierno chino. No, de la empresa Costco Shipping. Costco. Es una empresa del Estado probablemente, pero manejan así con empresas, ¿no? Para que sea también más eficiente. Y armaron el puerto. Y este es un puerto de alto calado que va a recibir supercontenedores, está muy tecnificado, muy automatizado. Y además se está generando que al costado de esa zona se empieza a generar zonas industriales para producir, zonas especiales de producción, que es otro efecto. Y además la movilización que va a tener eso, el personal y todo. Muy bien, entonces la participación del gobierno per se, del Estado. ¿Del peruano? Ajá. No, ninguno. Es empresa privada. Eso es privado. Sí, privado. ¿El terreno de quién es? Ya es privado de los dos, de los chinos y de los socios privados. Originalmente el propietario de los terrenos, ¿quién era? Alguien lo compró, pero era privado también. Era privado. Sí, no también. había puerto, no había puerto. O sea, no era terreno estatal. No había puerto, era parte del litoral. Eso es un proyecto privado. Privado, sí. Así fue, empezó como un proyecto privado. Entonces, pero han empezado, o sea, si los Estados Unidos o un sector... ¿Conoces si tuvo alguna exoneración, no sé si se conozca, algún tipo de flexibilidad? Lo que te da la ley, no sé exactamente, no puedo escarbar de lo que no sé, pero el promotor, que era un peruano, el ingeniero de las casas, él hablaba del proyecto y la forma como se había hecho y la forma como intervino. Y ahora ya está funcionando, y la capacidad de carga va a venir de Chile, va a venir de Colombia, va a venir de Ecuador, va a venir hasta de acá, yo creo. Y de Brasil la principal, porque en Brasil con el tren bioceánico va a ganar tiempo maravilloso, ¿no? Tanto para las exportaciones como las importaciones. Por ejemplo, la fruta peruana están yendo casi la mayor parte a China. Los arándanos, las paltas, las naranjas, etc. Pero el costo es más beneficioso porque se ahorran casi un tercio del tiempo. El tiempo. Sí, y ese es el factor importante. Y supongo que también para cualquier país de acá, porque empieza a competir con los puertos de arriba, de México y de Estados Unidos, pero este es más directo. Entonces esa es la ventaja en términos... Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que te dice... que no te están vendiendo el catecismo de Mao, y Mao además ya lo abandonaron los chinos. Lo que te están vendiendo es progreso, desarrollo, y que tú puedas tener una opción efectiva de desarrollar tu infraestructura comercial, industrial, y eso es lo que está dando el puerto de Chancay en estos momentos, ¿no? Una alternativa. Ya se están creando, la Universidad Mayor de San Marcos está haciendo muchos acuerdos con China, inclusive para ver qué tipo de especialidades se pueden formar para ese puerto o para los otros sectores, porque ahí va a haber zonas especiales de producción, a lo mejor carros, no sé todavía eso, pero ya en la misma Chancay se ha desarrollado, y más al norte, en lo que se llama Bancón, cerca de Lima, porque Chancay está cerca de Lima, más o menos como una hora y media. Está cerca del puerto del Callao allá, y más allá hay más puertos. Entonces Estados Unidos desechó la Claro, y lo que tiene que hacer Estados Unidos antes de hablar mucho es hacer otro puerto, pues. O sea, ¿por qué no lo pueden hacer? Pues no pueden. Ese es el problema de Estados Unidos en este momento, que su endeudamiento los está trabando hasta en su propia infraestructura local, porque si tú ves, cada vez se cae un puente en Estados Unidos, cada vez una carretera queda descuidada, la salud se está recortando, por ejemplo, Elon Musk estaba recortando salud, NASA, etc. Entonces, todas esas cosas que se creen que es una, como dicen
la motosierra, como Milei, pero la motosierra lo que está destruyendo es las pocas cosas que tiene el Estado y no las posibilidades de hacer un Estado fuerte que permita además el desarrollo y el progreso para cada país. Entonces el caso de Estados Unidos surgió al primer momento, estaban votando gente como locos, pero ahora se han dado cuenta, por ejemplo, el sistema de hospitales, hay un sistema de hospitales se ha hecho demasiados recortes y están protestando. Los sistemas de investigación y tecnología también se está recortando. La NASA ha recortado su presupuesto porque ahora el sistema del espacio se ha privatizado. Tienes Elon Musk, en la pelea que hubo de Elon Musk con Donald Trump, Trump le dijo, yo te hemos dado más de 100.000 millones, que no sé cuánto, ¿te acuerdas? Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, Estados Unidos tiene que volverse a reorientar hacia el progreso, la cooperación con otros países y llegar a acuerdos. Porque el mundo está necesitado de acuerdos. Hay que desarrollar África, hay que desarrollar América Latina, Hispana, hay que desarrollar el resto donde no hay progreso. Es tan sencillo como eso, no esperar a seguir creyendo que tú eres el rey, que tú eres el emperador y que todo el mundo te va a rendir pleitesía. Esos tiempos yo creo que se están terminando y a veces los partos son un poco dolorosos que hasta quieren provocar conflictos nucleares, como ahora. Aquí, no sé si puedas referirte al tema, pero aquí le tenemos vedado a la nación china participar económicamente en sectores neurálgicos como el transporte, las comunicaciones. Bueno, pero si no quieren meterse en esos temas neurálgicos, hay otros temas. La agricultura, hay mucha tecnología china en agricultura, súper avanzada, que podrían desarrollar 3 y 4 veces la productividad en el campo. Y si en ciertas áreas de la manufactura, en los puertos, quizá. Entonces, se hizo un acuerdo pero también no solamente con China, ¿no? Con la India, por ejemplo. La India es otro poder que está emergiendo ya que es la 5ª potencia del mundo. Y por lo tanto, pero están en los BRICS. Vietnam, aquí ha habido una misión de Vietnam que ha venido acá. Y Vietnam ha crecido, está creciendo de una manera tremenda. Entonces, si estamos viendo esos ejemplos, ya los vietnamitas lo gobierna un partido comunista, pero es igual que China, los mayores millonarios aparecen todos los meses en esos países, no en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar la mirada, porque nuestros pueblos necesitan infraestructura, necesitan desarrollo, buen juicio de sus gobernantes para impulsar no importa qué. Soy amigo de Estados Unidos, pero soy amigo de la India, soy amigo de los chinos, soy amigo de Rusia, soy amigo de quien sea, en mi propio beneficio. No eres ya un Estado vasallo, eres un Estado independiente, que ese es el punto. Bien, Jorge, gracias por tu visita acá. Me gustaría, si quieres agregar algo más, pues que lo hagas en este momento. Bueno, nada más tener la esperanza de que el mundo pueda enrumbar. Nosotros tenemos ya una coalición internacional por la paz, que tenemos ya 107 semanas reuniéndonos, donde se juntan analistas de todo tipo, derecha, izquierda, lo que sea. Hablas del Instituto Schiller. Instituto Schiller, que nos ha llevado con una base conceptual muy buena para pelear estos temas tan cruciales como es evitar un conflicto termonuclear y además empezar a orientarnos hacia un programa de desarrollo para toda la humanidad, no un pedazo de la humanidad, toda la humanidad, que siempre ha sido nuestro objetivo por todos los años que hemos estado trabajando en ese programa. Bueno, esperemos que así sea, porque no queremos esos conflictos que quién sabe dónde iríamos a parar. Jorge Luis Meléndez ha estado acompañándonos hoy día en La Hora con Gregory. Hasta la próxima.